Estudio bíblico, La libertad del perdón, de Nancy DeMoss. Hoy estaremos viendo nuestro capítulo número 6, prisión o perdón. Bienvenidas. El versículo clave es Efesios 4, 31 al 32. Dice la palabra de Dios: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Y toda malicia. Vamos con el versículo 32. Antes sed benignos, unos con otros. Antes sed benignos, unos con otros. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Cristo. Amén. Efesios 4, 31 al 32. Bueno, mis hermanos. Hoy, el tema de hoy es prisión o perdón. ¿Qué pasa cuando rehusamos perdonar? Nos hacemos hoy esta pregunta. Hoy vamos a entender un poco qué pasa en nuestro corazón y cómo afecta nuestras relaciones cuando no estamos dispuestos a tomar esta difícil decisión de perdonar. ¿Qué atesora nuestro corazón cuando no perdonamos? La culpa, cuando somos ofensores, mis hermanas. Pero la amargura y el resentimiento cuando somos ofendidos. Estas son cargas muy pesadas y difíciles de soportar y de llevar en nuestros corazones. Recordemos lo que la palabra de Dios dice acerca del corazón. Una hermanita que nos busque Lucas 6:45. Lucas 6:45. La palabra de Dios nos dice acerca del corazón que de la abundancia del corazón, eso va a hablar nuestra boca. Amén, hermanita. Lucas 6:40, ¿qué, hermanita, perdón? Lucas 6:45, mi hermana. Listo, hermanita. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces vemos por la palabra de Dios que todo lo que nosotros hablamos, transmitimos a través de nuestra boca, expresamos, va a mostrar lo que hay dentro de nuestro corazón. Pero también cómo nosotros actuamos, mis hermanas, porque dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. No es solo un problema externo. La amargura, el resentimiento se evidencia.
en nuestro trato hacia los demás, cómo asumimos la vida, lo que decidimos. Todo ello es el resultado evidente que muestra lo que hay en nuestro corazón. Hay personas que viven sintiéndose atacadas o despreciadas continuamente, siempre, siempre están en esa actitud. Cuando una persona actúa de esa manera, debemos de escudriñar, o nosotros, si nosotros sentimos a toda hora que lo que se nos dice, lo que se nos expresa o cómo se nos trata, siempre son ataques personales, debemos escudriñar nuestro corazón, porque ahí está pasando algo adentro de nosotros. Cuando ocurre eso, cuando nosotros interactuamos con personas que tienen este problema, entonces debemos de estar revisando cómo hablamos, cómo actuamos, cómo saludamos, porque entonces fácilmente vamos a ofender a este tipo de personas. No sé si mis hermanas han tenido la experiencia de interactuar con una persona así. Es cuando nosotros no nos vemos, bueno, pero no podemos hablar esto, o no vamos a reír, o hay que saludar de tal manera, o a veces cuando vamos con los niños a algún lado y estamos encargando ciertas cosas, y no porque ellos no quieran acercarse a estas personas, sino porque si de pronto hacen alguna cosa que a ellos les moleste, pues se va a crear un mal ambiente. Entonces, esa amargura, ese resentimiento, esa falta de perdón, sí afecta cómo tratamos a los demás, cómo es nuestro trato hacia los demás. Si nosotros analizamos cómo asumimos la vida, dijimos que es otro elemento en que nosotros podemos darnos cuenta de qué hay en nuestro corazón, o las personas que tienen en su corazón, de cómo asumimos la vida. No solo se evidencia en las respuestas agresivas, también se adopta una posición defensiva de la vida. Entonces, cuando en nuestro corazón hay amargura, resentimiento, enojo, odio, sensación de venganza, nosotros vivimos como a la defensiva, como que estoy listo a cualquier ataque, como que todo puede ser un ataque en mi contra. Estamos súper pendientes a la defensiva, ojalá que podamos responder primero a lo que nosotros creemos un agente agresor. Entonces actuamos con desconfianza, con recelo. Por ejemplo, si una hermana actuó conmigo con algo de imprudencia, a mí me parece que fue un acto imprudente. Por ejemplo, mi hermana Viviana. Nosotros quedamos de acuerdo de hacer algo con mi hermana Viviana y de pronto mi hermana no lo hizo como quedamos de acuerdo o cambió algo. Le faltó prudencia en ese ejemplo. Pero si yo tengo en mi corazón amargura y estoy asumiendo la vida o mis relaciones interpersonales a la defensiva, yo entro ya a hacer un juicio muy, muy fuerte con ella. Ya empiezo a juzgar y a hablar y decir, bueno, es que mi hermana actúa así porque me odia o porque me tiene envidia. Juzgamos su conducta sin misericordia, sin ni siquiera acercarme a él y preguntarle, bueno, mi hermana, ¿qué pasó con lo que quedamos? ¿O qué pasó con lo que usted dijo, con lo que usted hizo? ¿Cierto? Me interesa escucharla. Quiero saber qué pasó, sino que de una vez la estamos juzgando, la estamos menospreciando y estamos juzgando su conducta de una manera desproporcional. También hay personas que actúan como agresivamente. Yo grito antes que me griten, yo pego antes que me peguen, pero también nos sentimos de cierta manera víctimas y tomamos ya una posición opuesta. Entonces ya no a la defensiva, sino un poco como muy melancólico, como muy sentimental, como que todo nos pega, como que todo fácilmente nos hiere. Escudriñemos nuestro corazón, porque si las personas tienen que guardar un protocolo para hablar conmigo, si tienen que tener mucho cuidado, ¿cierto? Cómo me saludan, de pronto se fue y no se despidió, o de pronto yo esperaba algo de esa persona que no me lo dio y ya por eso pues
voy a actuar herida, voy a actuar de una manera muy sentimental, de una manera que también estoy acusando a esa persona por sus actuaciones porque me siento herida. También es una faceta de vivir a la defensiva, de que hay un problema en mi corazón. Nos hacemos víctimas de todo lo que nos pasa a nuestro alrededor y no tenemos como la capacidad de asumir con tranquilidad, de solucionar, de tomar el control de las situaciones y de dar una sabia respuesta y de salir avante, sino que todo nos consume, ¿cierto? Todo nos desgasta, todo nos desmotiva. También cuando nosotros tenemos problemas en nuestro corazón se evidencia mucho en lo que decimos, en lo que decidimos, mis hermanas. Personas que han sufrido mucho en su parte sentimental y dicen, ya no voy a decidir amar más, ya voy a tener una pareja, una vida amorosa, pero solo como por pasarla chévere, por compartir un momento, pero no quiero compromisos. Eso se ve mucho ahora en nuestra generación, que las personas, ¿sí? Los hombres, las mujeres, los jóvenes quieren vivir una vida sin compromiso, ¿cierto? Porque asumen que van a sufrir, que es estresante, que es difícil. Entonces así es difícil construir hogares, hacer conexiones reales de honestidad, de respeto y de amor con otras personas. Otras personas, por ejemplo, que tienen resentimiento en su corazón, afectan su decisión y dicen, no voy a cambiar, o sea, no vale la pena, estoy luchando sola, no veo resultados, entonces se desmotivan. Ahí es cuando nosotros vimos en la clase pasada esa justicia comparada. Yo me comparo con otra persona y, y quiero que esa persona actúe como yo quiero o llene de pronto mis vacíos, o sea, una persona compatible 100% conmigo y cuando no es así pues nos frustramos y fácilmente pues lo que esa persona me da y yo considero que no me gusta pues vamos a vivir como un ofensor y un ofendido toda la vida y afecta nuestra forma de decidir. Entonces no cambio, si él no cambia, no cambio y si nadie cambia en casa pues todo será un desastre, ¿cierto mis hermanas? Cuando pasa eso estamos repitiendo un círculo vicioso del agredido, del agresor, de que me la hacen y yo la hago. Eso es un círculo vicioso de lo que vivieron con otra persona. O sea, lo van repitiendo, ese círculo vicioso. Lo van repitiendo una y otra vez. Y cada vez que tienen esa misma experiencia, se va como entrenando para mejorar las respuestas frente a lo que pasó. Ya sé cómo actuar cuando pasa esto o lo otro. Nosotros debemos de caer en cuenta que eso es un círculo vicioso, que nosotros no podemos andar por la vida pensando y actuando y dando vueltas a la misma ofensa. Porque cuando nosotros nos damos cuenta decimos, pero bueno, ya no hay agresor, ya lo que me pasó, pasó, quedó en el pasado, yo estoy en el presente, ya no existe la ofensa, ya no soy víctima. Pero al estar en esa prisión, en ese círculo vicioso de su propio corazón encarcelado por los barrotes de la amargura, de la ira, de la culpa, de la venganza y el odio, entonces seguimos en ese círculo vicioso y no hay cuándo acabar. ¿Cómo me ven mis hermanas desde allá? Como en una cárcel. Me ven como en la casa. De rejas. Estoy entre rejas, ¿cierto, mis hermanas? Estoy en prisión, aunque sirva, aunque sea cristiana, aunque sea una fiel creyente, los demás ven en mis actos, en mis respuestas, en mi visión de la vida. ¿Qué pienso yo de la vida? ¿Cómo vivo mi día a día? ¿Cómo me relaciono con mis hermanas, con mi esposo, con mis hijos? Ustedes ven eso y ven y se dan cuenta que hay un problema en mi corazón. Cuando nos rehusamos a perdonar, creemos que estamos poniendo al ofensor en una prisión. Pero realmente somos nosotros los que nos convertimos en prisioneros.
Cuando nos rehusamos a perdonar, nos convertimos en prisioneros de aquellos que nos han tratado mal. Ellos se fueron, ya no están en nuestra vida, causando daño, pero nos dejaron en la cárcel más cruel, más dura de vencer, la cárcel del corazón, que nos da sus frutos día a día, poco a poco, con el cruel objetivo de la destrucción. Entonces, mis hermanas, en este momento les voy a compartir un testimonio de una persona que entendió que era el perdón. Un ejemplo de lo que acabamos nosotros de ver, de prisión o perdón, se dio en una conferencia. Una mujer se puso en pie y dio su testimonio sobre la manera en que Dios había estado tratando en su corazón con respecto al tema del perdón. Siendo niña, ella y una amiga fueron a visitar al alguacil de la policía del pueblo, quien según ella creían era su amigo. Su oficina quedaba en el edificio de la cárcel del pueblo y cuando llegaron al lugar, su amiga salió a jugar. En ese momento, ese hombre, en quien ella confiaba, le dijo: si alguna vez le dices a alguien lo que estoy a punto de hacerte, te encierro en una de esas celdas. Si les llegas a decir a tus padres, también los encerraré a ellos. Luego comenzó a abusarse sexualmente de esa pequeña niña. Esa mujer me dijo: cuando esto sucedió, encerré a ese hombre en una prisión dentro de mi corazón y boté la llave. Todos estos años lo he tenido encerrado ahí. Ese hombre ya está muerto. Pero continuó ella, aún se encuentra en esa prisión. Lo que hasta ahora me doy cuenta es que todos estos años era yo la que estaba encarcelada, ya que rehusaba perdonar. Esto ha afectado su matrimonio de muchas formas, en muchas áreas. No se sentía realmente libre, mis hermanas. Porque la autora del libro, Nancy DeMoss, compara la venganza y el resentimiento con una cárcel. ¿Por qué? ¿En qué se parece? Porque no tiene salida, o sea, en una cárcel usted está en cuatro paredes y no tiene una visión más amplia de allá, porque estás en una cárcel, o sea, de ahí no puedes pasar. Entonces la venganza y el odio, pues eso es lo que hace, como que está encasillada la persona o se encasilla en eso y no lo dejas, no le permite actuar con libertad, sino siempre está pensando, ¿cómo voy a hacer para desquitarme de esta persona? ¿Cómo voy a hacer para cobrarla? Sí, por ejemplo, la autora dice que pues que identificó en ella y ella expresaba que había tenido problemas con su esposo, en su relación con su esposo. ¿Por qué? Porque ella al ser agredida, pues hubo muchas cosas que fueron dañadas en su vida. La confianza hacia los hombres. Ella no podía darse en plenitud a su esposo. No podía disfrutar de la sexualidad y de muchas cosas con relación a su esposo porque asumió que la sexualidad es agresiva, ¿sí? Al enfrentar ella ese abuso. Ella se dio cuenta que eso sí realmente le estaba afectando con lo que le pasó a ella en la niñez. Pero su esposo, Era un hombre bueno, era un hombre que la amaba, era un hombre que la cuidaba. Ella estaba como prisionera, ¿cierto? De ese dolor, de esa falta de perdón, y eso a ella no le daba la libertad para ser feliz en su hogar. Ahora les voy a mostrar algo y ustedes me dicen qué ven en pantalla. Un vaso con agua. Un vaso, ¿cierto? Muy bien. Entonces, este vaso me va a representar a mí y la va a representar a usted. Esta agua que contiene el vaso
está limpia, pura. Representa la gracia de Dios que derramó en nuestras vidas a través de la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así fue cuando nosotros escuchamos el Evangelio y creímos para salvación. Dios dejó así nuestra alma, así limpia, santificada. Primera de Corintios 6:11. ¿Quién nos quiere dar lectura? Primera de Corintios 6:11. Amén. Dice la palabra del Señor Jesucristo en Primera de Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Amén. Entonces, antes de conocer al Señor, pues lejos estábamos del Señor y nuestras obras eran muertas. Pero cuando creímos para salvación en nuestro Señor Jesucristo, eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo en nuestro corazón. Dice que ya fuisteis lavados y ya fuisteis santificados y fuisteis justificados. Lo voy a leer en varias versiones. Biblia del Jubileo. Y esto eran algunos. Mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y en el Espíritu de nuestro Dios. Versión Dios habla hoy. Y esto eran antes algunos de ustedes, pero ahora ya recibieron el baño de la purificación. Fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Nueva Biblia de las Américas. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Nueva Biblia Viva. Varios de ustedes merecían antes estos calificativos, pero ya el Señor les lavó sus pecados, los santificó y los justificó en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y por último, la palabra de Dios para todos. Muchos de ustedes hacían eso, pero ahora han sido lavados y purificados. Ahora Dios los ha aprobado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Posicionalmente, mis hermanos, en Cristo somos santos y justificados. Ya vimos que Él nos dio su justicia, o sea, nos la atribuyó a nosotros. Somos aprobados para salvación. Esa es la fe para salvación. Y empezamos a vivir nuestra vida en Cristo gozosos, ¿cierto? Renovados. Y empezamos nuestra vida como cristianos. Pero ¿qué pasa, mis hermanas? En este caminar con Cristo, llegó alguien y me ofendió. Lo vamos a representar con estas gotitas. Me dice Proverbios 17:9. Alguien me ofendió. Y voy a la palabra. Quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor. Quien insiste en ella, aleja al amigo. La palabra de Dios que me enseña aquí, que yo debo pasar por alto la ofensa. Dice en otra versión, mis hermanos, el que perdona el pecado busca afecto y el que lo divulga aleja al amigo. Pero de pronto llegó un hermanito de la iglesia y se puso a hablar de mí y bueno, va otra ofensa. Lucas 6:37. Entonces voy a la palabra de Dios y me dice, no juzguen
y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Entonces yo digo sí. Dice que no debo juzgar y que debo perdonar y seré perdonada. Entonces lo voy a hacer. En nuestra casa hubo otro conflicto, otra gotita a esa agüita. Colosenses 3:13. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja con otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Bueno, debo de ser tolerante. No hay relación perfecta, no hay matrimonio perfecto. Debo aprender a tolerar y a perdonar. Entonces, bueno, a través de esa palabra de Dios, ofrezco el perdón. Alguien que me busque Santiago 3:2. Llegó un familiar por allá, un familiar de mi esposo o mío y me ofendió. Entonces va otra gotica de agua. Dice Salmo 25:11. Señor, muy grande es mi pecado, le decía David a Dios, reconociendo su pecado. Pero haz honor a tu nombre y perdóname. Yo como cristiano debo hacer honor a lo que se predica. Yo predico que Cristo salva, que Cristo perdona. ¿Y cómo yo no voy a ser capaz de perdonar? Por honor a ese nombre que llevo de ser cristiano, por lo que Cristo ha hecho conmigo, debo perdonar. ¿Alguien tiene Santiago 3:2? Amén. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Amén. Dice la palabra de Dios, porque todos ofendemos en muchas cosas. Y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Yo no recibí la ofensa, pero yo sí ofendí. Entonces ahí está la ofensa en mi corazón. Ahí. Ofendí a otra persona. ¿Cómo está esa agua? ¿Cómo la ven allá? Manchada, azul. ¿Cierto? Ya no está pura. Ya no está pura así blanquita, bien bonito como estaba al principio ese vaso de agua, sino que ya se contaminó, está contaminada. Quiero que una hermanita nos busque Colosenses 3:13 y otra hermanita Primera de Pedro 3 del 7 al 8. Mientras yo sigo con el ejercicio, mis hermanos. Mateo 18 dice la palabra de Dios. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Aquí, en este texto, Mateo 18, el Señor Jesucristo cogió a sus 12 discípulos y les dio una tarea. Les dijo, bueno, van a ir a predicar el reino de los cielos se ha acercado. Pero también les dio unas instrucciones. Les dijo, mire, vayan primero a las ovejas perdidas de Israel. Y le dio otra serie de instrucciones, como que no cargaran alforja, oro, bueno, otras instrucciones. Y entre esas instrucciones les dijo esto, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Con el mismo principio debemos perdonar. Porque el perdón de Dios, Él me lo dio a mí, por medio de su gracia, sin ningún mérito humano. Sin ningún mérito de nosotros, Dios nos otorgó ese perdón. Así nosotros debemos perdonar, debemos otorgar el perdón por gracia o gratuitamente sin ningún mérito del ofensor. Una de mis hermanitas que nos vaya leyendo Colosenses 3:13. Amén. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro,
De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nos dice el principio que así como recibimos gratuitamente el perdón sin mérito, nosotros debemos dar. De gracia recibimos, vamos a dar de gracia. Este jarro de agua va a representar la gracia de Dios. Así como lo derramó en nosotros, nosotros lo vamos a derramar en otras personas. Una de mis hermanitas que nos lea, Primera de Pedro 3, del 7 al 8. Amén, hermanita Empera. Primera de Pedro 3, del 7 al 9. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Amén. Bueno, mis hermanas, ¿quién me describe qué está pasando? ¿Qué está pasando con ese vaso? A medida de que el agua va cayendo y va corriendo, el vaso se va purificando nuevamente. El agua va cayendo ahí y va sacando el agua turbia que había y va quedando limpia nuevamente. Amén, Es lo mis que yo hermanas. alcancé. Amén, mis hermanas. Eso es lo que está pasando, mis hermanas. Así es nosotros en el camino del Señor. Nosotros necesitamos ser perdonados. Está la gracia de Dios perdonándonos. Constantemente, continuamente santificándome. Santificando mi vida, santificando mi alma, mi corazón, mi ser. Y así como nosotros recibimos la gracia de Dios continuamente, nosotros también debemos otorgar esa gracia, ese perdón. Porque como ya vimos, el perdón yo lo necesito, pero también lo debo de dar, porque otros también lo necesitan. Bueno, vamos a parar el ejercicio. ¿Cómo quedó ese vaso, mis hermanas? Totalmente limpio. Limpio, limpio, limpio. Transparente, hermanita Empera. Amén. Entonces, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes es benignos unos con otros y misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Voy a leer en qué concluyó la historia, mis hermanas. Dios le mostró la misma llave de la cual hablamos hoy, y cuando ella tomó esa llave, esa mujer que fue violada, tomó esa llave y liberó de la prisión a ese hombre, Dios tomó una llave aún más grande, la llave de la gracia, de la libertad. Pudo libertar su corazón, pudo quedar libre, pudo ser feliz, pudo perdonar, pudo quedar libre de esas prisiones que había en su corazón. ¿Cómo me ven ahora mis hermanas? ¿Ahora sí me ven bien? Sí, hermanita. Salió de la cárcel. Amén. Salí de la cárcel y no solo eso. ¿Cómo quedó mi corazón? Limpio. Purificado. Amén. ¿Cuándo dejamos de perdonar? ¿Qué opinan mis hermanas? ¿Qué aportan en esta pregunta? ¿Cuándo dejamos de perdonar nosotros? Pues yo pienso que cuando nos morimos, sí,
cuando ya uno no está en esta tierra, pues ya no tiene quien perdonar porque ya no existe, pero diariamente, así como uno ofende, pues también lo ofenden y uno tiene que aprender a perdonar, a pasar por alto esas ofensas. Amén, ¿cierto? ¿Cuándo dejamos de perdonar? Otros dicen, oiga, pero ¿cuántas veces? A veces nosotros decimos, ay, pues que no se trata de perdonarlo, sino de que cambie, ¿no? Pero igual nosotros debemos otorgar ese perdón. Así esa persona cambie o no cambie, porque si no cambia y yo empiezo a manejar el perdón con una justicia comparada, pues nunca voy a lograr el perdón, porque esa persona tiene que hacer méritos y nunca llegaría a otorgar ese perdón. Y como ya vimos, no significa que esté de acuerdo con lo que esa persona hace, que no le voy a llamar la atención, ¿cierto? O que en otros casos no voy a denunciar. Eso no significa. Pero si nosotros nos ponemos limitantes, pues nos vamos a quedar ahí. Nosotros debemos perdonar. Y si decimos, no, pues lo perdono, pero realmente esta persona va a cambiar hasta que Cristo cambie su corazón. Entonces yo ya soy consciente de qué es lo que esa persona necesita y que eso a mí tampoco me va a delimitar o me va a impedir que yo dé el perdón. ¿Cuándo debemos perdonar? Nos la vamos a responder con otra pregunta. ¿Cuándo quieres que Dios te deje de perdonar? Pues en mi caso yo quiero que, imagínense, que nunca Dios me deje de perdonar, que nunca me deje de perdonar, de ofrecerme su amor, su perdón, su santificación. No, nunca. Y nosotros dependemos de Dios, dependemos de sus bondades, de su misericordia, de su perdón, de lo que está haciendo ahora en nosotros, por ejemplo, con este estudio, ¿cierto? Que nos está hablando a nuestro corazón, a nuestro día a día, que nos pone a reflexionar, que nos pone a decidir. Y como dice el estudio, prisión o perdón. ¿Qué dicen mis hermanos? ¿Prisión o perdón? Perdón. 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 Perdón, cierto que es que esa figura de la cárcel es terrible. Es Perdón. terrible, uno vivir en prisión es terrible. Nomás acá para tratar de hacer el estudio, pues tuve mucha dificultad de ir leyendo y ir haciendo todo, porque como que tenía todo eso encima. Imagínese nuestro corazón allá adentro, con todos esos barrotes de amargura, de odio, de venganza. Bueno, mis hermanas, ahora les voy a compartir dos palabritas para terminar. Prudencia y honor. Entonces, prudencia, nosotros ya lo vimos en un estudio, que era como la capacidad de prever lo que viene. Dice, capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que esto conlleva y de actuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Entonces, nosotros cuando estamos ahí sabiamente, prudentemente, sabiamente con la palabra de Dios, escudriñando las situaciones, escudriñando las relaciones, escudriñando lo que pienso, lo que siento, lo que soy. Y antes de actuar, voy a modificar eso. Voy a modificar mi conducta a través de la verdad, que es la palabra de Dios, como ya lo vimos, que nos decía que debemos ceñirnos el cinto de la verdad, para no recibir ni producir perjuicios innecesarios. Siempre que dependa de nosotros, nosotros debemos de guardar la paz con todo, de lo que dependa de nosotros, ¿sí? Si nosotros dependemos de los demás para tener paz, no vamos a tener paz en ningún lado, en ningún momento y en ningún lugar. Así estemos en la iglesia y pues lamentablemente ofendemos. Otra palabra, ya vimos prudencia, honor, gloria. Entonces, esta palabra se refiere a la reputación de una persona, de una fama, de un honor que podamos llegar a tener nosotros o reconocer en otra persona. Va esta pregunta para que mis hermanas participen. ¿Cómo puedo usar la prudencia en mi vida con relación al perdón? O sea, ¿cómo yo uso la prudencia para evitar de pronto las ofensas, para evitar esas situaciones? ¿Cómo la usarían mis hermanas? Otorgar.
Gracias, mi Yo hermana. pienso que lo más fácil a veces es pasar la falta por alto, o sea, como no tomarla personal, o sea, como si no es una forma de, digamos, de no sentir que me ofendan, sino definitivamente de no hacer que se sienta ofendida, porque pues también en el estudio miramos que uno puede pasar las faltas como que, ay, no me afecta, pero en realidad sí me están afectando. Pero yo pienso que la prudencia se puede llegar a manejar la prudencia con la sabiduría se puede llegar a manejar a tal punto de que las cosas no se toman personal. Cuando las cosas no se toman personal, pues no hay ofensa. Usted dice, ay, sí, pero ya pasó, ay, sí, pero ya no le da uno como esa importancia al corazón de que quede ahí, ¿no? Bueno, ¿alguna otra de mis hermanas quiere participar? ¿Cómo usamos esa prudencia con relación a las ofensas? Callarse y perdonar. Amén. A veces la prudencia está en el silencio. Si a veces todo tenemos que refutarlo, todo tenemos que hacerlo ver, todo tenemos que hacer sentir que nosotros tenemos la razón. Y pues todas las ofensas no se manejan así. A veces como con un silencio, la otra persona como que, uy, caí en cuenta, yo acabé de embarrarla, así como que dice, no, yo acabé de hacer algo mal. Con el silencio de la otra persona, dice mucho, ¿cierto? Dice muchas cosas, el silencio. Bueno, mis hermanas, el silencio también es una respuesta. Vamos a leer Proverbios 19:11. Una hermanita que no lo use. Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Nos dice en otra versión, la prudencia consiste en refrenar el enojo y la honra en pasar por alto la ofensa. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. El sabio, al sabio la inteligencia lo hace ser paciente. Es admirable ver cómo perdona a los que le han hecho daño. Persona sensata domina su ira y tiene a gala disculpar una ofensa. Bueno, mis hermanas, entonces eso nos enseñó hoy la palabra de Dios con respecto a la prudencia y la honra. La prudencia también la usamos en el perdón. En pasar por alto dice que es de buen juicio, que es de persona sensata. Perdonar, calmar el enojo, dice el de buen juicio hace al hombre calmar su enojo. Y el pasar por alto la ofensa le trae honra. ¿Y qué dice el mundo con respecto a eso? Al perdón. Que se perdona pero no se olvida. Ay, ese perdonó, ¿cierto? Ese no se hizo respetar. O ese es cobarde. A veces dicen, no, pero usted no se hizo respetar. No, pero usted no se vengó, no hizo nada. Usted sí es muy cobarde. Pero nosotros sabemos quién es nuestro justo juez. Dejarle las cosas a Dios. Amén. Él es nuestro justo juez. También Emperatriz, la inversa que dijo mi hermana, que la he escuchado y a veces se pone como de moda en los estados, que es esta vez no te perdono, pero te olvido. Entonces, ese es el perdón que da la gente. Pero nosotros vemos por la palabra de Dios que no es el verdadero perdón y que ahí queda el problema. Raíces de la falta de perdón, que es amargura, ira, venganza, odio. Y nosotros mismos nos encarcelamos porque no estamos dispuestos, no tenemos esa capacidad para amar, para hacer tantas cosas hermosas que Dios nos da esa libertad. Dice que nosotros debemos permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿cierto? Y que no volvamos otra vez a ese yugo, a ese yugo. Nosotros a veces pensamos que es solo el pecado, pero también la falta de perdón es un yugo que es difícil de llevar. Bueno, mis hermanos, ya para terminar, el texto que escribimos acá
mis hermanas, por lo menos 3 que quieran participar, lo vamos a decir, pero vamos a quitar esa palabra de vosotros y vamos a ponerlo en primera persona. Entonces va a quedar así, mis hermanas. Efesios 4, 31, 32. Quítese de empera toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, empera debe ser benigna, misericordiosa y perdonando a otros, como Dios también la perdonó en Cristo. Bueno, otra valiente que se anima. Dice, quítese de Irma toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, ser benigna unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también me perdonó a mí en Cristo. Amén. Vamos, mis hermanas, otra. Amén. Dice la palabra del Señor. Quítese de Viviana toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también me perdonó a mí en Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanitas. Vamos a terminar por el día de hoy. Quedamos cordialmente invitadas para el próximo capítulo. ¿Cuántas veces debo perdonar? Vamos a ver el próximo capítulo. ¿Qué hermanita quiere cerrar en oración? Nuestra hermanita Ruth, si quiere, ciérrenos en oración, mi hermanita. Amén, hermanita. Gracias a Dios le damos por la conferencia que ha sido muy buena. Debemos que el Señor Jesucristo nos ayude a perdonar todas las ofensas, porque son muchas las que nos hacen y diferentes personas. Pero como decía mis hermanitas, hay que pasarlas por alto. Amén. Vamos a hacer esta oración. Amén. Terminando esta conferencia y dándole gracias al Señor Jesucristo. Amén. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias, Padre Rey de los cielos, por todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder perdonar, a poder olvidar todas las ofensas que nos haces, porque a transcurrir de nuestra vida es mucho lo que nos ofenden, nos agreden. Muchas personas, no solamente personas del mundo, todo lo más, gente que hemos pasado por muchas dificultades, por muchos desiertos y muchas personas nos han ofendido, pero gracias a ti, Señor Jesús, porque te tenemos a ti, Señor, en nuestro corazón, y son personas que están perdonadas, Señor Jesús. Oramos por ellas para que sean salvas, Señor Jesús, y te acepten en su corazón, Señor. Gracias, Señor Jesús, por darnos esa facultad de hacerlo, Señor Jesús, de no sentir odio ni rencor en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, porque de esto dependen muchas amarguras, dependen muchas raíces y muchas aflicciones en nuestro corazón, pero te damos gracias, Señor Jesús, porque nos has ayudado a hacer esto, Señor. Gracias también por este día, por nuestra hermana Empera, Señor Jesús. Le pedimos a ti, Señor, que la ayudes en su hogar, con sus hijas, Señor Jesús, su esposo, Señor, y también por mis hermanitas, para que las ayudes, Señor, en su vida diaria. Gracias, Dios mío, te damos. También te pido por mi hermana, Señor Jesús, ayuda al hermano Oscar y a la hermana Nelcy en este arreglo de la iglesia que están haciendo, Señor. También te pido, Dios mío, por estas convenciones pastorales que llegan, Señor Jesús, ahorita en julio, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor, a tomar buenas decisiones, Padre Celestial, y ayuda a nuestra iglesia, Señor, a que podamos amarnos y podernos amar como tú lo mandas, Señor Jesús. Te pedimos por esta noche, Señor, que guardes y veles nuestros sueños, Señor,
En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanitas. Dios les bendiga, mis hermanas. Feliz Amén. noche. Que descansen, Gracias. que pasen un resto de Las semana hermanitas. felices. Dios les bendiga a todas las hermanas. Amén, amén. Dios les guarde. Amén. Dios les bendiga. Estudio conducido por la hermana Emperatriz Ruiz para el Ministerio de Damas, Iglesia Apostólica Cristiana. Acabas de escuchar Prisión o Perdón y hace parte de la serie de estudios basado en el libro La Libertad del Perdón de la autora Nancy DeMoss. Gracias por escucharnos.